¿Sí? Ahora se escucha. Ahora. Muchas gracias y queremos, ¿verdad?, pedirle disculpas. Esto es en vivo y a todo color. Así que, ¿verdad?, dentro de... Queremos entonces agradecer a nuestros pastores por haber aceptado, ¿verdad?, esta encomienda y tener nuestra primera entrevista con nosotros, y queremos, ¿verdad?, que ellos nos vayan llevando su trayectoria a través de los años. Y lo primero que queremos saber, ¿verdad?, es cómo, ¿verdad?, que nos cuenten un poquito de ustedes, que nos cuenten, ¿verdad?, cómo fue ese llamado que, ¿verdad?, que el Señor le hizo a ustedes. Amén, amén, ¿verdad? Como habíamos dicho, no sé si había escuchado el audio, pero agradecemos primeramente a Dios por esta oportunidad, a nuestra hermana Yesenia, a nuestra hermana Jennifer por tomarnos en consideración en su primer programa y poder redactar algunas anécdotas de nuestras vivencias a lo largo del ministerio. Bien, nuestra primera pregunta, ¿verdad? Es cómo hemos llegado al Señor. Llamado de Dios. ¿Cómo nació el llamado de Dios? ¿Cómo hemos llegado? Bueno, en mi caso personal, no voy a hablar de mi testimonio porque es bastante extenso, ¿verdad? Pero los que conocen mi vida, pues saben mi testimonio. Pero sí, ya estaba cansado del estilo de vida que llevaba, y recuerdo que estando yo por cumplir mi sentencia en una cárcel aquí en Puerto Rico, le dije al Señor que necesitaba, que si Él era real, que me ayudara, me cambiara, entrara en mi corazón y me ayudara eh, a cambiar ese estilo de vida y hacer la voluntad de Él. Y recuerdo que al salir de la prisión comencé a visitar una iglesia, que es la iglesia del Pastor Roberto, el Nuevo Testamento aquí en San Sebastián, donde allí entonces comenzó lo que es el caminar en Cristo. Amén. De igual forma, ¿verdad? Agradecido de estar, ¿verdad?, aquí con ustedes que nos están escuchando, ¿verdad? Sé sin duda alguna que va a ser de gran bendición este podcast, ¿verdad? Porque a veces vemos las diferentes plataformas, los pastores, las diferentes personas, ¿verdad?, que pueden hablar. Y a veces nos cohibimos de muchas cosas, pero queremos ser como que bien nosotros, ¿verdad? Queremos ser muy sinceros, muy realistas, para que sepan todo lo que hay detrás, ¿verdad? De un altar, de atrás de las puertas de nuestro hogar cuando se cierran, ¿verdad? Y queremos darle un poquito de lo que somos, parte de la esencia de lo que somos nosotros, ¿verdad? Así que en mi caso, en lo personal, soy nacida, ¿verdad?, y criada en el Evangelio, aunque, ¿verdad?, como todo joven, aparté del Señor para ver qué había al otro lado, ¿verdad? Sin saber que al otro lado habían frustraciones, había mucho dolor, había mucha amargura, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Y entonces, a pesar de las crisis y de todo lo que pude vivir por haber deseado mirar al otro lado, ¿verdad?, Dios siempre tuvo un plan, ¿verdad? Y me volvió a los pies, ¿verdad? Y volví a comenzar en cero, gloria al Señor, hasta que ahí poco a poco, ¿verdad?, a medida que pasó el tiempo, nos conocimos y Dios puso, ¿verdad?, un ministerio grande en nuestras manos, que fue el ministerio evangelístico, y luego el pastorado. Amén. Cuando llegué a la iglesia ya estaba allí. Ya estaba allí. Ya estaba allí. Aleluya. Aleluya. Amén. Queremos, ¿verdad?, saber entonces cómo han logrado mantener el equilibrio entre la familia y su ministerio. Muy interesante. ¿Comienza tú o No, hablo yo? Bueno, el equilibrio totalmente es difícil. Se puede llevar al equilibrio. Yo diría que ahora es que Dios nos ha enseñado a llevar el equilibrio familiar y ministerial. Me explico. Durante los primeros 10 años de ministerio pastoral, primero comenzamos como evangelistas y servimos al Señor en el ministerio evangelístico, pero también contó. Pero el ministerio pastoral, durante los primeros 10 años, yo diría que no tuvimos el equilibrio por falta de madurez, muchos factores que atribuyeron a eso, y me explico el por qué. Porque nos entregamos de lleno al pastorado, completamente dimos todo por ese pastorado, que no tuvimos el equilibrio familiar, no consideramos que teníamos hijos pequeños,
que requerían tiempo, requerían atención, llevar una vida normal como niño al fin. Eso no lo supe diferenciar. Eh, Hacía promesas a mi hijo, vamos para tal lugar, vamos a ir al cine, vamos a ir a la playa, vamos, y cancelaba todas las actividades que planificaba con él, las cancelaba, o con las niñas también, la cancelaba porque me surgía un llamado que, mira, Una situación. una situación, exacto, dentro de la iglesia o externo también, o alguna invitación, algún pastor me requería o algo, y yo no supe llevar ese equilibrio. Por tanto, ¿verdad? Eso fue dañino, fue nocivo para nuestra familia, en el núcleo fue nocivo, no fue de bendición. Pero, como dije al principio, Dios nos fue dando a través de los cantazos, es la realidad, a través de los cantazos fue que Dios nos fue moldeando. Y hoy por hoy, ¿verdad? Puedo decir que sí hemos tenido o hemos aprendido a llevar un equilibrio, como dedicándole tiempo a la familia también, teniendo unas vacaciones, saliendo, compartiendo con ellos, dándole el lugar que ellos merecen también. Todo esto lo hemos aprendido poco a poco, que no lo realizábamos. Por 10 años yo creo que nunca tomé unas vacaciones, nunca salí con ellos a ningún lado específico, no había ninguna actividad familiar por 10 años consecutivos. Ha sido la experiencia para poder llevar este equilibrio que Dios nos ha ido formando. Definitivo. Doy gracias a Dios por eso. Y yo creo que, ¿cómo decir? En los momentos, porque es que lo irónico de la vida es poder aprender por los cantazos, ¿verdad? Eso es así. Y lamentablemente, ¿verdad? Es de la única forma que nosotros podemos ver que por medio de los cantazos que vienen a nuestra vida, es que Dios nos está advirtiendo, quiero hacer tal cosa, quiero hacer esto, aquello, ¿verdad? Y en el caso de nuestra familia, ¿verdad? Tuvimos que hacer un balance, pero no en ese momento, como dijo el pastor, lo empezamos a hacer tarde, después de que pasamos montones de momentos difíciles que nuestros hijos no lo entendían, porque ellos no comprenden, ¿verdad? La labor pastoral en esa edad, en ese momento. Y a veces traemos, ¿verdad? Unas enseñanzas aprendidas, unas vivencias, ¿verdad? Que las traemos de atrás, porque lo que aprendimos, lo que Exacto. escuchamos, es lo que poníamos en práctica, pero estábamos olvidando un rol muy importante, y era el de papá y mamá. Tenía que estar ahí primero para los hijos y luego para el ministerio, ¿verdad? Pero no importando la situación, las circunstancias ¿verdad? Que pudieron venir a nuestras vidas, pudimos darle, aunque hubieron cosas que no se pudieron cambiar, estamos esperando que Dios vaya transformando esas otras áreas, ¿verdad? Más adelante podrán saber. Pero damos gracias al Señor, porque a pesar de todas las cosas, tenemos nuestros hijos, los disfrutamos, tenemos 2 nietos, ¿verdad? Y lo disfrutamos. Lo que no pudimos hacer antes, lo estamos haciendo ahora. Yo entiendo que el tiempo es perfecto, es mi experiencia. No, y que tenemos que entender, y esto es muy importante hablarlo, porque ahora mismo tenemos pastores, ¿verdad?, que se están levantando, que a lo mejor por estas vivencias de ustedes propias, pues es un testimonio también dentro de que se le va dando a ellos, y que es bueno saber que tiene que haber un balance Claro. entre el ministerio, ¿verdad?, pastoral, pero la familia también. Exacto. Y eso es una parte que es muy importante y que a veces, pues, sin querer se cometen los errores, Sí. porque no es que hay maldad en el proceso de hacer ese error, es que, ¿verdad? Queremos a veces, pues, hacer tanto y tanto, ¿verdad? Que se nos olvida una parte tan importante que es ese ministerio de nuestra familia. Qué bueno, ¿verdad? Que compartan eso con nosotros. Amén. Yo pienso que fue parte, ¿verdad? De la ignorancia y de la formación. No tuvimos un modelo, una formación pastoral que nos enseñara, sino que fue que adquirimos de externo, personas externas, ministros externos, entendimos que eso era lo correcto, entregarnos en cuerpo y alma y olvidarnos de todo, simplemente ahí todo el tiempo, ¿verdad? Sin tener ese balance, ese equilibrio. Pero como dije, gloria a Dios que nos ha enseñado a que, aunque a golpes, pero lo hemos aprendido. Amén, amén. Otra, ¿verdad?, de las preguntas que queremos ir llevándolas a ustedes es: ¿cuál ha sido su mayor desafío que han enfrentado como un matrimonio pastoral y cómo han visto la fidelidad de Dios?
Comienza ya. Wow. Aleluya. Uno de los mayores desafíos que hemos enfrentado como matrimonio Eso hace. pastoral y hemos visto la mano de Dios. Bueno, tengo dos. Creo que pueden estar en esta pregunta. Fue el momento donde el pastor, ¿verdad?, tuvo el infarto masivo, ¿verdad? Creo que eso fue un gran desafío, ¿verdad? Porque es algo que no se espera, ¿verdad? Estamos de lo más bien, todo está fluyendo bien y de momento cae en el hospital un infarto masivo. El médico le dice, se supone que tú estés muerto, o sea, tú no eres para estar vivo, que de hecho el que estuvo al lado de él en el cuarto, ¿verdad? Ajá. Él falleció un año más mayor que el pastor. Entonces, cuando estamos viviendo este momento tan difícil, yo lo único que sea, Señor, ¿y ahora? Porque yo no me pienso quedar sola en el pastorado, hasta aquí se acabó todo, ¿verdad? Aquí me tengo que dedicar, ¿verdad?, a cuidarlo ahora. Y fueron tantas cosas las que vinieron a mi vida. Pero qué bueno es saber que es que la mano de Dios es tan perfecta y tan grande. Y quiero dar esto con un poquito de calma, porque los testimonios se cuentan tal y como son, ¿verdad? Para que la gente pueda ver cómo Dios puede trabajar y cómo Dios puede transformar, sanar, obrar, ¿verdad? De las diferentes formas. Y recuerdo que ese día el pastor no se sentía bien, como a eso de las 10 de la noche, veníamos de casa de Kenia y empezó, ¿verdad?, con el malestar de los vómitos y demás y todas las cosas. Pero a lo que quiero llegar es a la 1 de la mañana que se levanta sintiéndose así de mal. Entonces arrancamos, como Dios me ayudó, lo vestí porque él no podía caminar, él no se podía levantar, él no podía hacer nada. Pero Dios me ayudó, ¿verdad? Y lo logré ayudar, lo llevé hasta donde estaba el carro, de ahí nos fuimos, llamo a la pastora Reina, que está allá en Miami, ¿verdad? Y le presento la situación para que ella, ¿verdad?, nos presente en oración, porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Y seguimos para el hospital, allí lo atienden, doy gracias al Señor por el médico que lo atendió y las enfermeras, un equipo muy bueno. A medida que pasó el tiempo, esto lo puedo traer a colación porque esto lo pude, este rompecabezas lo pude armar después, a medida que pasaban las horas, ¿verdad? Y recuerdo que a eso de a las 7 de la mañana, llamo a Jennifer, que fue la primera persona, no sé si te recuerdas, fue la primera que yo llamé y le dije, Jennifer, digo la segunda, porque la primera fue la pastora, le digo, Jennifer, el pastor tuvo un infarto masivo, y le dije, pues para que sepa, lo notifica la iglesia. Entonces, omití uno, el de la pastora. Cuando llamo a la pastora Reina para comentarle lo que le estaba pasando al pastor, que nos ayudara en oración, ella me dice, wow, pastora, Dios me levantó a la 1 de la mañana a orar por el pastor. Luego a las 7 de la mañana llamo a Jennifer y Jennifer me dice, pastora, Dios me levantó a las 2 de la mañana a orar por el pastor. A las 10 de la mañana llamo a mi suegra, fue la última persona que decidí llamar porque no encontraba cómo decirle, porque es la mamá, una señora mayor, tú no encuentras cómo, ¿verdad?, darle una noticia tan chocante, porque a mí me chocó, imagínate a ella que es su mamá. Y ella simplemente me dice, Dios me levantó a las 3 de la mañana a orar por él. Y dije, wow, pero yo no lo entendía. Cuando después pasa el tiempo, yo digo, Dios mío, a la 1, a las 2 y a las 3, tú habías levantado a estas mujeres a orar, que eran las horas donde él estaba infaltando. O sea, que veo cómo la mano de Dios, la misericordia de Dios está a favor de nosotros. Y digo de nosotros, me refiero al pueblo de Dios, ¿verdad? Cuando decidimos buscar a Dios de corazón, Dios se va a mover siempre, a pesar de las circunstancias que puedan venir a nuestras vidas, Dios siempre se va a mover, ¿verdad?, a cuidarnos, a bendecirnos, a trabajar a favor de eso que nos está haciendo, ¿verdad? Dan, yo creo que ese ha sido un desafío. Y otro que no es menos importante, que me trastoca a mí mucho, es cuando Josué se apartó del Señor, ¿verdad? Cuando a los 14 años decidió apartarse del Señor, ¿verdad? Por lo mismo que hablamos ahorita, de lo poquito que hablamos, no supimos valorar ni distinguir una cosa de la otra. Y eso llevó a que mi hijo tomara la decisión de mamá y papá. O sea, no entendía, era pequeño. ¿Sabes? No están para mí, la iglesia es primero, Dios es primero, yo no estoy aquí, yo estoy acá. Entonces, hasta que llegó el momento, ¿verdad? Pero dentro de todo eso, sé y estoy esperando
ese momento. Que, Amén. Amén. que sin duda alguna sé que Dios lo va a hacer. ¿Cuándo? Él lo sabe, pero Amén. tengo la fe y la certeza de que lo va a hacer. Amén. Amén. Y, ¿verdad? Añado a eso que parte de la pregunta era, no sé si la puede dar hasta otra vez, la Claro, fidelidad de Dios, la fidelidad. ¿verdad? Sí. Pues mira, parte de, ella estaba contando sobre el infarto. Una de mis preocupaciones era cómo ahora sufragamos los gastos de la casa, cómo ahora podemos, ¿verdad? Mantener. Yo soy el proveedor de la casa. Ujú. Por 6 meses, ¿verdad? Aproximadamente, Ujú. estuve sin trabajar completamente y vi miramos, entendimos la fidelidad de Dios Amén. durante todos esos meses, cómo Dios movió su pueblo, eh, porque la iglesia sí estuvo ahí conmigo como iglesia, es de esperarse, ¿verdad? Pero cómo Dios movió personas de Estados Unidos, de otros pueblos de la isla, para bendecirme sin haberlo puesto en Facebook, sin haber regado la noticia, sino la No, de conté hecho, no sabían. Eso se enteraron por medio de la gente, porque nosotros nunca luego. lo pusimos en Facebook. Ni Pero nada. las primeras, ¿verdad? Las primeras bendiciones, la ofrenda, decirlo así, que me llegaban por ATH Móvil, que me decían, ellos me decían, Dios me puso en el corazón que te diera esto, no sé por qué, sin saber lo que yo estaba viviendo. Luego yo le decía, mira, pues me pasó esto, de verdad, sí. De hecho, uno de los que me impresionó fue el pastor de Isabela, junto al evangelista Joel Román, ¿verdad? Que ellos todos los meses escogían a alguien para llevarle una bendición del pueblo de Isabela, entiendo yo. Pero yo recuerdo que recibí la llamada y él me dijo, Eduardo, ¿dónde tú vives? Y yo le dije, ¿pero por qué? Ah, porque queremos ir a verte. No sabían del infarto, no sabían nada, absolutamente nada. Eh, eh, Le seguí cuestionando a ver si es que sabían de algo y me dice, no, nada, es que todos los meses nosotros escogemos una familia para bendecir y Dios puso en el corazón del pastor que te llevara esa bendición a ti. Y lo más sorprendente es que yo creo que llevaba años, pero largos, sin saber de ellos. Ni conexión, ni llamada, ni mensaje, ni visitación de yo y la predica, nada. Y sucesivamente, cuando llegaron a casa, la bendición de Dios, todo lo que necesitábamos, ¿verdad? Durante el mes de compra, más la fidelidad de Dios en lo económico para sufragar todos los gastos de ese mes. Y así sucesivamente, o sea, yo vi la fidelidad de Dios diciéndome, yo estoy contigo. O sea, Amén. yo no los voy a desamparar. Y sucesivamente ha estado ahí, de esa Amén. manera. Amén. Dios ha sido maravilloso en la vida de ustedes, ¿verdad? Y cuando vemos esa fidelidad es porque realmente no depende de que nosotros a veces le seamos fieles. Es Amén. que simplemente Él es fiel. Total. Amén, ¿verdad? Sin importar. Sí. Así que Dios ha sido maravilloso. Gloria a Dios. Amén. Poderoso es el Señor. Cuando vamos, ¿verdad? ¿Hubo algún momento en que ustedes dudaron de ese llamado del Oh. Señor, ¿verdad? Pastoral o de ese llamado que Dios le ha hecho? ¿Nos pueden contar un poquito más, pastora? Sí, mira, han habido muchísimos momentos que se duda del llamado del Señor. Yo dije al principio, ¿verdad? Que Dios ha venido tratando. No sé si entendí bien la primera pregunta que me hiciste. No Eh, fue cómo llegamos al Señor o cómo fue el llamado. ¿Cuál fue la pregunta? la primera fue exacto, cómo comenzó ¿Cómo comenzó? y Ok, cómo el llamado. Es que ok, van prácticamente casi, ¿verdad? ok. Sí. Sí, Pero nos puede decir cómo fue el llamado y de ahí nos dice, nos puede ir también, ¿verdad? Diciendo cómo, si en algún momento dudaron. sí, mira, por lo menos en mi parte, de mi parte, yo también soy nacido en el Evangelio. Y a la edad de 8 años, pues Dios habló sobre mi vida y de hecho, ¿verdad? Entiendo que prediqué a los 8 años mi primer sermón como niño, como Ajá. niño. Ya Dios me había marcado, me aparté, hice todo lo que hice, vengo de toda esa vida, pero había algo que cuando llegamos al Señor, el llamado lo hace Dios, el llamado totalmente lo hace Dios, pero Dios te va dando señales. Tú vas a ir sintiendo ese llamado de parte del Señor en tu vida.
una de las cosas que entendíamos que Dios nos llamó, pero había mucha duda, era que yo recuerdo, hubieron dos de muchos, fueron muchos, no fueron pocos, fueron muchos. Las personas que llegaban a nuestra congregación, predicadores, evangelistas que llegaban a nuestra congregación, que nos señalaban directamente a nosotros y nos decían, Dios tiene algo con ustedes. Pero hubieron dos que marcaron nuestra vida muy fuerte. Y como te dije, hubieron muchos, no fue uno, no fueron dos, fueron unos años que pasamos Dios diciéndonos, pastores. De hecho, yo iba a los sitios a predicar y me decían pastor, y no era pastor. Yo recuerdo uno que fue un profeta que le decían Gil, del área de Moca, y ese profeta, ese día especial, hizo un llamado. Y él dijo, aquí hay 5 ministerios en esta casa. Los hermanos que saben, ¿verdad? Que fueron en ese tiempo de la iglesia levanta, el Nuevo Testamento, y nuestro pastor Roberto Torres van a recordar este momento. Él dijo, aquí hay 5 familias, 5 ministerios. Entonces comenzaron a levantarse personas y se pararon al frente. Él dijo, hay 5. Oró por uno, oró por el otro. Yo estoy sentado porque yo no soy ese. Nosotros no somos eso. Ese llamado no es de nosotros. Estamos sentados en la silla. Y yo recuerdo que él dice, aquí hay 4 familias delante, falta una familia. Que Dios está diciendo, falta una familia en esta casa. Yo sigo ignorando el llamado, pero el pastor desde el altar nos hace así, que pasemos al frente. Y me emociono, ¿verdad? Porque fue un día tan especial para mi vida. Y yo recuerdo que pasé entonces al frente con el temor del mundo y dudando de este llamado tan. Entonces cuando llegamos al frente, él dice, esta es la familia, este es el matrimonio que estábamos esperando. Tú eres el 5º matrimonio. Y nos dijo bien claro, el diablo se buscó un problema con ustedes. Ustedes son pastores evangelistas y veo un ministerio poderoso, y comenzó a hablar todo esto, ¿verdad? Ese fue una de las que marcó mi vida. Segundo fue el pastor misionero, el doctor Luis Rodríguez, que falleció en las misiones, misionero, que de hecho fue el que nos ungió como pastor y nos instaló como pastor en esta iglesia. Recuerdo que él también en la primera vez que llegó a nuestra iglesia, no lo conocíamos, no nos conoce, él fue directamente a nuestra silla. Nosotros nos sentábamos en la segunda o tercera filita por ahí. Él fue directamente a nuestra fila y empezó a orar por nosotros. Nos dijo, así le dice el Señor, un ministerio pastoral. De hecho, como dije, fue el que nos ungió. Fueron, ¿verdad? Momentos bien precisos de Dios, pero la duda siempre estaba. ¿Por qué estaba la duda? Quizás esto no lo dicen los pastores, no lo dice nadie. La duda estaba porque aunque estábamos en la casa del Señor, porque aunque estábamos trabajando para el Señor, teníamos muchas controversias matrimoniales, muchas contiendas matrimoniales, muchas diferencias matrimoniales. Guerras, vamos a decirlo así. Teníamos muchas guerras matrimoniales y de hecho cuando me llamaban al frente, yo decía, esta persona está equivocada, esta persona está en la carne, hablándome, diciéndome que el ministerio es con ella, porque me lo especificaban, me decían, es con ella. En ocasiones, ¿verdad? Me ministraban y me decían, ¿dónde está tu esposa o tu pareja? Y yo le decía, allí, sí, dile que venga acá. Y venía acá y es con ella el ministerio. Y yo decía en mi mente, esto no es de Dios. Decía, esto no es de Dios. Pero las dudas llegaron muchas veces por nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque veníamos de 2 hogares diferentes, 2 crianzas diferentes. Aparte, no nos dimos el tiempo para conocernos, sino que yo la miré y fue amor a primera vista. Yo dije, eso es mío, eso es mío. Y yo entiendo que ella dijo esto o no. Entonces, pues nos dejamos llevar por las pasiones, por los deseos, por la carne. Y hicimos todo muy rápido. Entonces, yo entiendo que ese era los choques que teníamos hasta, ¿verdad? No sé si quieren seguir hablando. No, está bien. Hasta, Esto está perfecto. hasta
que estuvimos a borde de un divorcio. Estuvimos al borde del ¿Y divorcio. cómo era que llegábamos al templo? A veces llegábamos al estacionamiento en unas guerras tremendas, Peleando. pero entrábamos por las puertas del templo. Y yo sé que esto le sucede a mucha gente, pero no lo dicen. Entraba por la puerta del templo sonriendo como si nada hubiera pasado. Nos sentábamos como si nada hubiera pasado. Alabábamos a Dios como si nada hubiera pasado, pero estábamos en una guerra tremenda, unas vivencias tremendas. Entonces, por eso yo dudaba mucho del llamado de Dios. Yo decía, esto es imposible. Es que Dios no brega así. Dios no puede bregar de esta manera, mirando la forma en que nosotros estamos viviendo en la Cómo nos guerra. tratábamos. Nos maltratábamos, no físicamente, pero verbalmente. Nos amábamos, porque no es que no nos amábamos, Amén. nunca nos dejamos de amar, pero no lográbamos conectar. Y yo entiendo que es el tiempo de no conocernos. No porque no haya sido para mí, yo para él. Yo no tengo la menor duda que Dios nos unió, para nada. Pero no nos dimos el tiempo, como muchos novios hoy día no se dan el tiempo. ¿Sabe? Yo digo que cada noviazgo es para eso, para conocerse. Se dan un tiempo, ¿verdad? Se conocen y luego van a la siguiente. Pero nosotros pues nos vimos y vámonos que es tarde. Y yo creo que eso no nos ayudó, ¿verdad? A estar más, ¿qué palabra podría usar? Más, que nuestro matrimonio estuviera quizás más sólido, ¿verdad? En lo espiritual, porque no le dimos ese espacio que realmente necesitábamos, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue, nos conocimos, nos unimos, vino Kenia, vinieron los hijos, no compartimos, vinieron muchas cosas como que muy rápidas. Luego, en el pasar de los años, porque hubo mucho tiempo cuando llegamos al ministerio evangelístico, ¿verdad? Que fue el que empezó, ¿verdad? Que Dios le hizo el llamado y empezó a testificar lo que Dios hizo con él, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Tuvimos que pasar todos esos momentos difíciles. Por eso a mí me llama la atención cuando a veces hay matrimonios que están en guerra, pero que Dios los está llamando, los está usándolo. Creemos que Dios los usa, porque esa es la resistencia que hay en el reino de las tinieblas, el tratar de sacarte de la visión por la cual Dios te escogió. Amén. Pero hay resistencia y el enemigo se va a encargar de ponerte eso. Discutiste con tu esposo, discutiste con tu esposa. No, eso no es de Dios, bájate del altar, porque eso pasa. Yo le decía eso a él, le decía, tú te trepas en el altar después que tuvimos una discusión, pero cosas simples, no era nada para yo decirle eso, pero el enemigo usaba eso para perturbarlo a él, porque realmente yo era difícil. Tremenda. Yo sigo siendo difícil. Pero era más difícil, yo lo reconozco, yo era mucho más difícil, ¿verdad? Y creo que en cierta forma, Dios ha ido moldeando mi carácter hasta el día de hoy y sigue transformándolo. Yo lo reconozco, ¿verdad? Pero lo bueno es que me he dejado ir moldeando por el alfarero. Pero creo que eso fue uno de los detalles, pero que no importando, ¿verdad? Los momentos difíciles que creíamos que no. Esto yo creo que no viene de Dios, yo creo que esto, ¿verdad? Esto se va a romper, pero no. Dios siempre estuvo ahí presente, ¿verdad? No importando los problemas ni nada. Y fíjate que dentro de esos problemas, de los momentos de dificultad, se acercaban a nosotros para los consejos. Y pedían consejos y esto. Y a veces yo decía, Dios mío, ¿cómo yo puedo aconsejar? ¿Cómo yo puedo, si yo estoy ¿verdad? En esta situación? Pero yo lo hacía, porque el llamado de Dios y la palabra de Dios había que seguirla, ¿verdad? No se podía aguantar, no se podía detener. Y no es que estábamos como que, mira, están sirviendo al diablo. Exacto, la intención del enemigo era aguantarnos, sacarnos del propósito de Dios. Pero como yo no conozco la palabra, rendición, yo no me rindo, yo sigo, ¿verdad? Amén. Y ahora más todavía, ¿verdad? Pero sé que Dios tiene muchos planes y el enemigo siempre va a buscar la forma en los matrimonios. Y mucho más cuando predican la palabra del Señor. Los líderes. Esto es lo que pasa. Lo que pasa es que esto no se escucha. Esto no sale en las plataformas. Esto no se habla en las congregaciones. A veces vemos las figuras pastorales como los mejores, los más. No, esto pasa en todos los matrimonios. El matrimonio que no tenga problemas, aquí no existe. Mientras estemos en esta tierra y en esta carne, vamos a tener dificultades como matrimonio. Unos más, otros menos, unos se entienden mejor, otros no, ¿verdad? Pero lo importante es que estamos llevando el mensaje
de salvación, que es lo Amén. importante, ¿verdad? Y que dentro de las dificultades o las diferencias que podamos tener en los matrimonios pastorales, no nos quita seguir llevando el mensaje, porque esto hasta que Cristo venga va a estar así. Amén. Amén. Así más, Eso era. ¿verdad? Y, ¿verdad? Dentro de, por eso es que es importante tocar estos temas. Ujú. Y le Porque- felicito por ¿verdad? Este tiempo, este podcast que Ujú. estamos realizando, porque nos estamos abriendo públicamente aquí. Así, no, y debe ser así. Yo creo que las Amén. personas deben conocer más allá. Porque a Exacto. veces, si solamente llegamos y los vemos como nuestras figuras pastorales y Ujú. nuestros líderes, que son, y el respeto está ahí, pero qué bueno es conocer que dentro de esto han vivido lo mismo que tal vez yo puedo estar viviendo, Amén. o Jennifer, Amén. o cualquiera, ¿verdad? Cualquier persona. Porque eso mismo, como estaban diciendo ustedes, lo que Ujú. utiliza el enemigo, no, mira para allá, mira, y así se paran, y mira, Ujú. si tienen una guerra, ¿qué clase de matrimonio? Y eso ponía la duda, porque en el Ujú. pastor fue una de las cosas que le puso la duda, y decía, Dios Duda. mío, ¿cómo yo me voy a casar? Sí. O sea, o cómo yo, ¿verdad? Voy a seguir, cómo no va a casar, pues ya estaban casados, Ajá. sino cómo voy a seguir este ministerio, cómo es posible que tenga Sí. ese llamado si yo vivo en un infierno. Es porque en Ujú. pocas palabras que lo ve uno de esa De manera. hecho, Lo vivíamos. yo pensaba que Dios la iba a sacar del camino Wow. y traerme una ayuda idónea. Ese era mi, Wow. ese era mi pensar, de Sí. verdad. ¿No? Y nosotros íbamos rumbo al divorcio, ¿sabes? Aquí no había break. Ya nuestro Ujú. matrimonio, después Ajá. de cuando nosotros decidimos darle la oportunidad a que Dios transformara realmente Amén. Amén. nuestro hogar, porque estaba Ujú. muy, Fragmentado. sí, literalmente. Pero cuando decidimos decir, no, espérate, esto no puede seguir así. O sea, tenemos 3 hijos, estamos en la iglesia, queremos echar hacia adelante, pues buscamos ayuda, porque ese es uno de los problemas tan difíciles que la gente está enfrentando, que tienen un problema matrimonial o con los hijos y no buscan ayuda. Ujú. Entonces, no, que la ayuda no, esto si busco ayuda, pues no soy espiritual. No, que si busco ayuda, pues no, eso no es de Dios. No, mi hermano, las dificultades que nosotros podamos tener, que no podamos corregirlas como Sí. matrimonio o Amén. como padres e hijos, que siempre van a estar, porque mientras estemos aquí van a ver, Amén. si no se pueden resolver, hay que buscar ayuda. Pues Ujú. nosotros decidimos que buscar ayuda o que no podemos resolver esto. Entendemos que esto está roto. Tratamos de buscar una primera ayuda. Lamentablemente nos dijeron, no, esto no va para ningún lado, divórcese. De quien menos esperábamos esa respuesta. Pero fui y busqué otra, ¿verdad? A una persona otra opinión, de una persona que la guardo mucho en mi corazón, ¿verdad? Que lo amo mucho, fue el que nos ayudó, ¿verdad? El pastor Audelis de Lares nos dio la oportunidad de ir hasta su casa, de que nos sentáramos a la mesa, de aconsejarnos, de poner todas las cosas en orden. Nos ayudó por un par de semanas, un tiempo, hasta que luego nosotros volamos, ¿verdad? Y resolvimos, trabajamos las áreas que teníamos que trabajar, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Pudimos salir adelante y dejar eso atrás y entonces empezar, ¿verdad? Como realmente Dios quiere que estemos. Que hay lucha, que hay batalla, claro, pero por lo menos hemos decidido, o en ese momento decidimos y seguimos decidiendo agradar mejor a Dios que al hombre. Amén. 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 Y qué bonito, y qué bueno es también, ¿verdad? Llevarlo a las personas que sí, que hay momentos que tienes que buscar ayuda, que hay momentos que, como usted dijo, a veces yo me puedo sentar con mi esposo y tratar de llegar a un punto o a ver qué cosas, pero es que a veces también, si hay mucho coraje o si hay heridas o el orgullo, no deja que se pueda ver más allá. Entonces, eso lo que va a hacer es que entonces lo sigue separando más. Por eso también, ¿verdad? En casos es importante llegar a uno a los líderes también. Ahora mismo, si yo tuviera algún problema, pues yo puedo llegar a ustedes y con este testimonio, parte, ¿verdad? Del testimonio de ustedes, de lo que es vivir, ¿verdad? Un matrimonio que tuvo sus dificultades, pues pueden edificar, ¿verdad? Un matrimonio, llevar un consejo. Pero no todo el mundo, como usted dice, está dispuesto a veces a apostar en un matrimonio. Apostar por ese matrimonio que continúe. Que si no hay personas que a veces dicen, no, pues sí, mira, si llevan así, pues olvídense. Pues no, porque esa no es la manera, hay que buscar también esa ayuda. Si es que fuera a pasar que ya no hay remedio, ¿verdad? Pues será, pero es que lo que Dios también, ustedes tenían un llamado que el Señor le estaba dando
Y esa guerra era por eso, para que no lograran llegar al propósito que Dios tenía en sus vidas. Eso hace. Pero vencieron buscando las herramientas apropiadas y no rindiéndose, como dice, que estaba prohibido, usted no se rinde. Y eso es bien importante, ¿verdad? Dentro Nos del rendimos matrimonio. ante Dios. Amén, Pero amén. fíjate, y que hay, no sé si, ¿verdad? Podamos tener la oportunidad de terminar la entrevista, si no lo podemos dejar, ¿verdad? Hacer dos partes. ¿Cómo te digo? El tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? No solamente en los de afuera, hablando de los de la iglesia, o sea, lo que es la familia de la fe, ya no quieren luchar por los matrimonios. La gente se está rindiendo muy fácil. Porque lo podemos esperar de los de afuera, que no se supone, porque el matrimonio cuando tú te casas es para toda la vida, hasta que la muerte sea lo único, ¿verdad? Que pueda separar esa, ¿verdad? Esa alianza, esa unidad que hicieron, ¿verdad? Pero vemos que aún dentro no hay decisión de deseo Eso hace. por cuidar, por valorar, por arreglar, por resolver esa parte tan importante como la base del matrimonio. Porque estamos hablando de que cuando se rompe un matrimonio, que hay hijos, ellos son los que están desencadenando el problema. Ellos son los que van a arrastrar esa crisis de matrimonio de mamá y de papá. ¿Por qué? Porque mamá o papá no quisieron. A mí me enseñaron a que en cada problema, en cada situación, podamos buscar ayuda. Y eso es lo que cada matrimonio, tanto cristiano como no cristiano, debemos de tomar en consideración. Siempre buscar ayuda y no rendirse en el matrimonio, porque es lo que quiere el enemigo, que se rindan. Amén. ¿Algo más que Amén. quiera abundar, pastor? No, amén, amén. Amén, ¿verdad? Es que si seguimos rompiendo la familia, el enemigo va a seguir logrando, porque comienzan entonces esos niños a criarse, no todos los papás quedan en la vida vigente, ¿verdad? Son presentes en la vida de los hijos, o si se fueron con papá, porque no se crean, a veces decimos que los hijos están con mamá, pero es que hay mamás que se van y dejan también los hijos, ¿verdad? Con papá, de la misma manera. Entonces, el enemigo logra lo que quiere y es destruir la familia, porque ese es su cometido, destruir la familia, ¿verdad? Así que qué maravilloso lo que Dios restauró, ¿verdad? Amén. En sus vidas, Amén. y es el matrimonio. Así que vamos por aquí con otra pregunta. Jennifer, ¿quieres leer la pregunta? No. ¿Qué visión ha puesto Dios en sus corazones para este tiempo? Le entregamos. Ok. Sí, mira. Aparte de la visión eclesiástica, sabemos que la visión eclesiástica es el promover la figura de Cristo, el discipulado en la iglesia, el crecimiento espiritual. Esa es la visión eclesiástica. Pero la visión que esta iglesia siempre ha tenido desde sus comienzos es impactar la sociedad. De alguna manera buscamos la manera de cómo, esa es la visión de esta casa, Levantando el Caído para Cristo, es impactar la sociedad. ¿De qué forma? Bueno, desde los comienzos de este ministerio hemos comenzado a impactar o comenzamos impactando lo que eran los deambulantes, la gente, los indigentes de la calle, donde se le lleva hasta el día de hoy, que todavía nuestra hermana Clara es la que está funcionando en ese ministerio, se les lleva, ¿verdad? Ropa, alimentos, una vez al mes. Se impacta esas personas que están en la sociedad, que son conocidos como los deambulantes, ¿verdad? Algunos son adictos, algunos son que no tienen el hogar, ¿verdad? También lo que hemos estado practicando por muchos años también, que es lo que se llama el servicario de oración, que nuestra hermana Jennifer, ¿verdad? Estaba realizando eso. Donde se ora por la comunidad, se bendice, ¿verdad? Y se le da una palabra. Y lo próximo, ¿verdad? Que estamos interesados en los adultos mayores. Tenemos un programa, ¿verdad? Que está ahí en pañales, que se va a estar trabajando con los adultos mayores, donde le vamos a estar, ¿verdad? Facilitando un alimento, pero una palabra, socializar entre ellos, un tiempo de coinonía entre ellos, pero para mirar las necesidades que esa comunidad tiene para poder impactar de manera especial.
Y cuando hablé de llevarle comida a los deambulantes, de hecho, estamos orgullosos de la juventud de esta casa, que estuvo, ¿verdad?, llevándole alimento a todos los indigentes, no de San Sebastián, sino de Moca y Aguadilla también, que tomaron esa iniciativa y para nosotros es un placer. O sea, la visión es intervenir en la sociedad, impactar la sociedad que está allá afuera, que aunque sabemos que el enemigo está haciendo estragos, es la realidad, pero la iglesia está presente. Esa es Amén. la visión de esta casa. Amén. Amén. Pastor, ¿algo que quiera añadirle? A mí la pregunta había sido de la visión que ha puesto, ¿verdad? Para este tiempo. En este tiempo. Yo sin duda alguna, que estoy, Obviamente ¿verdad?, para con salvar las esa, almas, también ajá, llegar a las almas. sí. Para... Y yéndome por, yo entiendo que hay mucha, aparte de lo que se está trabajando, a mí me encantaría poder trabajar con los jóvenes. ¿En qué Amén. parte? Hay mucha necesidad en el corazón de los jóvenes y en el Totalmente, corazón de las mujeres. totalmente. Hay mucha herida, hay mucho dolor en los jóvenes y en las mujeres. Y yo creo que los jóvenes podemos alcanzarlos Amén. más todavía, y no solamente los de afuera, sino los de la iglesia. Amén. ¿Ves? Amén. Porque hay tanta herida que en un momento dado ellos recibieron, y por eso muchos jóvenes tú los ves marginados, que no quieren hablar, que no quieren socializar, que se aguantan, que son tímidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una herida que Eso es así. todavía no ha sido sanada. Y hay Sí. mujeres cargando dolor de la niñez, de un matrimonio disfuncional, de mamá o papá que los hirieron o que no estuvieron presentes. Eso se ve así. mucho, aunque no se hable, se ve mucho. Y mi mayor deseo sería eso. No sé si es la edad que tengo ahora, que me ha llevado por Amén. ver esa necesidad y también, como he hablado en otras ocasiones, buscando, ¿verdad?, la información, que donde quiera siempre hablo de los psiquiatras que sigo por la condición de mami del Alzheimer. He aprendido mucho acerca de la mente y de las emociones y de todo esto. Y wow, cuando yo empiezo a escuchar todo esto, cómo es que se forman las heridas y cómo es que tú puedes ver más adelante en una edad ya de una juventud o ya de una persona mayor o ya de esto, y tú empiezas a ver cómo es que se levanta una herida y cómo esa herida hace tanto daño a un nivel de llevarte una enfermedad Eso o de llevarte a aislarte o de llevarte a no hacer nada y querer, estás, pero no estás. No sé si me hago entender. O sea, yo puedo estar, pero no estoy. Estoy presente en mi cuerpo, pero mi mente no está, mi mente está navegando. Entonces, mi deseo es ese: llegar al corazón de los jóvenes, Amén. llegar al corazón de las mujeres heridas, así como una vez yo estuve herida con muchas cosas que más adelante podemos también hablar, y cargué muchas heridas, cargué muchas cosas que me hicieron tanto daño. ¿Por qué? Porque no supe canalizarlas, no supe trabajarlas, no supe buscar la ayuda cuando lo tuve que hacer, ¿verdad? Y entendiendo eso y cuánto daño hace, pues me gustaría, ese es mi deseo, ayudar a los jóvenes en esa área, no trabajar como que darle clase, no, eso se lo dejo para ustedes, ¿verdad? Que trabajan en esa área, pero Amén. sí ayudarlos. Y no Amén. solamente a los jóvenes, como dije, a las mujeres. Hay mucha necesidad Amén. y no lo quieren decir. ¿No? Y como dijo, a veces dentro de la iglesia está la necesidad, Sí, pero Totalmente. como no se Totalmente. abren o no, o sienten a veces los mismos jóvenes a veces sienten que si yo digo algo, sí. ¿verdad? Me van a ver Sí. de esta manera y no se atreven a acercarse. Y yo creo que todo lo que han dicho, ¿verdad? Tanto los deambulantes, que es un ministerio, ¿verdad? Que se trabaja con mucho amor. La parte, ese bebé en pañales que está, me fascina, ¿verdad? Esa parte de los adultos, porque estamos viviendo una sociedad que lo que hay es adulto viejo, solito, solo. Los hijos tal vez, no queremos juzgar a los hijos, ¿verdad? Sí, sí. Pero tal vez por mejor economía, porque sabemos, ¿verdad? Todos esos puntos de la economía se van a Estados Unidos. Realmente tú puedes llamar a tu papá, a tu mamá y te va a decir, no, yo estoy bien, Exacto. Pero no lo teniendo están. 1000 necesidades en el hogar. Y esa soledad, porque a veces cuando tú te acercas donde, ¿verdad?, un adulto mayor, ellos lo que quieren es contar, hablar y que alguien los escuche y que comparta con unas palabras, y yo creo que eso es bien importante. Necesidad, vemos los hogares todos como
¿verdad? La casita, el patio está perdido, ¿verdad? Es- La casita con mucha basura, tal vez porque una de las cosas que hacen es comenzar a guardar y a guardar y a guardar, y cuando tú entras a la casa están viviendo de manera infrahumana, ¿ves? Y ellos no Exacto. piden ayuda, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la soledad, la manera de yo aferrarme a algo y lo tengo ahí. Así que ese bebé está fascinante. Y con ese bebé se puede trabajar de mucho porque lo que tenemos es, ¿verdad? Mucho adulto viejo y solito. eso es coming soon. Y eso es coming soon. Amén, amén. Amén. Y los jóvenes, como dijo, y las mujeres, ¿verdad? Son dos, ¿verdad? Dos partes también que hay que trabajar grandemente. Porque es que las heridas no te dejan. Sí. Y a veces las mujeres nos queremos Por- hacer bien fuertes dentro de, ¿verdad? Y no queremos admitir, pero no quiero dejar atrás también, ¿verdad? A veces los hombres también cargan también, ¿verdad? Y son partes también que hay que trabajarlas dentro de la iglesia. Así que, ¿verdad? Qué bueno lo que el Señor está poniendo en sus corazones para este tiempo. Sí, amén. De hecho, ¿verdad? La visión siempre es cambiante, Exacto. porque se va adaptando a la necesidad, tanto social como eclesiástica. Amén. Obviamente la visión eclesiástica no cambia, pero este tipo de visión es cambiante. De acuerdo, va a la vanguardia, va buscando la manera de cómo cubrir esas necesidades, con el fin de alcanzar las almas Amén. y con el fin de agradar a Dios. Amén. Amén, ¿verdad? Y eso es importante, porque nos vamos ajustando a los tiempos y a las necesidades, como usted Amén. dijo, porque usted comenzó diciendo es con la sociedad. Amén. Y eso es fundamental. Sí, y si queremos realmente llevar un evangelio que toque las vidas, es que tenemos que demostrar el amor de Cristo. totalmente. Y esa es la manera de demostrar el amor de Cristo, ¿verdad? Llevando a las personas que necesitan y ayudándoles, extendiendo una mano y quitando a veces estos paradigmas que antes lleva la gente. No, es que yo iba a la iglesia y lo que hicieron fue que me castigaron o me lastimaron. Sí. Pues no es la manera de ayudar a las personas y restaurar a esas personas que Amén. fueron heridas Amén. también, ¿verdad? Así que bueno, ¿verdad? Que esa es lo que Amén. Dios está poniendo para este tiempo en Totalmente. ustedes. Jennifer, ¿cuánto tiempo nos queda? Tenemos 57 minutos. No sé si quieres terminarlo ahora o hasta la hora. Vamos a hacer una última pregunta para entonces dejarlo para Amén. una segunda parte y así se nos conecten con nosotros la próxima semana, Amén. para terminar con la parte del ministerio. Y entonces Amén. las otras preguntas, Amén. ¿qué les gustaría que las personas recordaran de su ministerio? Bueno, en lo personal, me gustaría que recordaran la pasión, la entrega, y el amor que he podido demostrar por el Señor. Amén. Yo creo que es la mejor manera que pueden recordarme. eh, no por lo que hice, no por lo que pude lograr, títulos, no por eso, sino porque mi integridad hacia Dios. Eso me gustaría que fuera, que me recordaran de esa Ese manera. legado. Si se pudiera decir un legado, pues sí, me gustaría que fuera de esa manera, que me recordaran. ¿Y usted, pastora? Yo pienso y siempre he dicho, me gusta que me recuerden en el momento, ¿verdad? Que ya no estemos en esta tierra, que me recuerden porque nunca me rendí, porque Amén. estuve para ayudar a quien lo necesitó y por el amor a Dios, ¿verdad? A la obra, al trabajo, a que no me rendí y que no importando los problemas, Amén. las enfermedades, todo lo que haya venido a nuestra vida, siempre Dios Amén. ha estado y seguirá estando en primer lugar. Amén. Amén. Pues Claro que queremos, sí. ¿verdad? Algo más que quieran añadir antes de. ¿Estamos? No, amén, no sé Amén. si, ¿verdad? Si quiera seguir o como ustedes deseen, como ustedes digan. Y ya, Amén. lo dejamos para Pues ya, ¿verdad? Un segundo Exacto. episodio. Exacto. Vamos entonces, ¿verdad? Aquí a continuar con una segunda parte la próxima semana. Queremos recordarle, ¿verdad? Este podcast se va a estar realizando, ¿verdad? Estos live todos los jueves, ¿verdad? Hoy comenzamos martes, pero realmente van a estar todos los jueves a las 6 de la tarde. Así que manténgase, ¿verdad? Conectados con la página tanto de la Iglesia Levantando el Caído para Cristo como nuestra página. Ministerio Banat Cabot. Nuestro ministerio Banat Cabot, ¿verdad? Que es otra, por favor, les queremos exhortar a todos que entren a esa página en Facebook, denle like, síganla, porque, ¿verdad? Necesitamos que siga creciendo la comunidad para poder impactar realmente, ¿verdad? Las vidas, tanto de todo, de familia, hombres, mujeres y jóvenes.
Otra cosa, ¿verdad? Que queremos, así que dele like a esa página, vuelvo y le digo, compártalan con un amigo, compártalan. Y la página de nuestra iglesia, Levantando al Caído para Cristo, también. Queremos agradecer a nuestros pastores por sacar este tiempo y estar con nosotros durante esta primera parte. Así que nos quedamos para una segunda. ¿Verdad? Y queremos entonces agradecer a cada uno de ustedes que se conectó con nosotros, que nos acompañó en el primer episodio de Un Café con mi pastora, y ese título lo tienen porque pronto la que va a estar dirigiendo este podcast, ¿verdad? De los jueves va a ser nuestra pastora Lugenice Guinón, trayendo diversidad de temas, y nuestro pastor también va a estar de vez en cuando por ahí. Colado. No importa, no importa. Esto es de mujeres. Yo estoy colado. Como el Ave María, entre las mujeres. Pero pastor, le queremos agradecer. Amén. Y es parte, ¿verdad? Privilegio. Y usted es parte de nosotros, así que no importa, de vez en cuando también va a estar, porque se van a traer diversidad de temas y dentro de van a haber caballeros en el proceso, ¿verdad? Y que es un honor para nosotros, ¿verdad? Poder conocer un poquito más, ¿verdad? De nuestros pastores. Así que les exhorto que se sienten con sus pastores, hablen con ellos, conózcalos más allá, ¿verdad? Y siempre mantenerlos en sus oraciones. Amén. Porque es importante cubrirlo con esa oración porque ellos también necesitan, así como nosotros. Totalmente de acuerdo. Eso Que nos es muy cubran en importante. oración. Ustedes son muy atrevidas. Y, Hay que y sí, admirarlas. ¿verdad? La figura pastoral es una figura que antes era un tabú. Ajá. Era un tabú y pues el pastor de una manera o de otra, ¿verdad? Tenían esa perspectiva del pastor, ese estereotipo del pastor, ¿verdad? Que ha ido cambiando con el tiempo, ha ido cambiando lo que es la imagen o la figura pastoral. Así que le agradecemos nuevamente. Así que esperamos, ¿verdad? Que ustedes se conecten con nosotros el próximo jueves a las 6 de la tarde para la segunda parte. Y espero, ¿verdad? También y esperamos que esta conversación, ¿verdad? De conocer a nuestros pastores haya sido de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Y de ahí también tomen, y como dijo, ¿verdad? Mi compañera Jennifer, nunca suelte a sus pastores de sus oraciones, porque ellos necesitan mucho también de nosotros. A veces los vemos como figuras que son todo, pero ellos necesitan mucho y necesitan que también le demos la mano en todo el trabajo que hay dentro de la iglesia. Así que gracias a cada uno de ustedes. Nos vemos hasta el próximo café y una nueva conversación llena de fe y llena de esperanza. Dios les bendiga grandemente. Dios les Amén. bendiga. Dios les bendiga.